Competencia 3. Vibración libre. Sistemas de un grado de libertad. Muy bien, vamos a checar ahora este problema referente a esta serie de videotutoriales donde se definen los elementos básicos de los sistemas mecánicos vibratorios. Anteriormente se checaron ya los resortes. Bueno, ahora vamos a ver los elementos de masa. ¿Sí? Sabemos que un elemento de masa es un elemento o un cuerpo rígido. ¿Sí? Es un cuerpo rígido el cual puede ganar o perder energía cinética siempre y cuando su velocidad esté en cambio constante. A diferencia de los elementos de rigidez, el trabajo en los elementos de masa se almacena como energía cinética. Recuerden que en los elementos de rigidez el trabajo se almacenaba como energía potencial. Aquí es diferente, ¿no? Se va a almacenar como energía cinética, ya que estos cuerpos rígidos pueden ganar o perder energía cinética. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta expresión de la energía cinética de la misma forma para poder encontrar aquí la masa equivalente del sistema que nos esté mostrando. Bueno, dice el problema que se tienen dos masas con momentos de inercia de masa J1 y J2. Dice que se colocan en flechas rotatorias, rígidas, conectadas por medio de engranes, como se muestra en la figura. Si la cantidad de dientes en los engranes 1 y 2 son N1 y N2, nos dice que encontremos el momento de inercia de masa equivalente correspondiente a θ1. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta expresión de la energía cinética para poder resolver este problema. Sabemos que la energía cinética es equivalente a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la energía cinética de cada elemento rígido de masa. Es decir, la energía cinética de J1 y la energía cinética de J2. De modo que la energía cinética de estas dos masas me tiene que dar una energía cinética total. O, en este caso, las dos masas me tienen que generar una sola masa equivalente. De igual forma se utiliza para, si yo tengo un sistema con diversas masas, lo que yo puedo hacer es simplificar ese sistema a una sola masa equivalente, de forma que me pueda reducir y simplificar los cálculos cuando se está haciendo el análisis de sistemas de un grado de libertad sometido a vibración libre. Por lo tanto, aquí algo que nos está mencionando importante, nos dice que encontremos el momento de inercia de masa equivalente correspondiente a θ1. O sea, todo tiene que ir en función de esta coordenada θ1. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, vamos a determinar la energía cinética que tiene cada elemento. Entonces, vamos a ver. Energía cinética. Vamos a poner energía cinética de lo que es J1. ¿Okay? Entonces, nos dice que es un medio de la masa. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un medio de J1. J1 y me dice multiplícalo por la velocidad al cuadrado. Entonces, J1 tiene un movimiento rotacional o angular en θ1. Este es el movimiento angular. ¿Sí? Entonces, si yo quiero definir la velocidad, entonces tendría que derivar θ1, ¿no? Por lo tanto, la derivada de θ1 me va a quedar θ1 con un puntito. ¿Sí? O me está haciendo a la definición de que aquí tengo la velocidad de θ1. Y bueno, esto nos dice que va al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que es la energía cinética de J1. Energía cinética de J2. Es lo mismo. Tenemos un medio de la masa, es decir, de J2, el momento de inercia, J2. Y de igual forma la velocidad 2, la velocidad al cuadrado. Ahora,
Esta flecha, la flecha J2, se desplaza sobre la coordenada angular θ2, o tiene un movimiento angular θ2, obviamente diferente a θ1. Por lo tanto, la derivada de esta θ2, que es la posición angular, la derivada me va a dar la velocidad angular. Entonces, si yo lo derivo, me queda como θ2 con un puntito en la parte superior, me está indicando la primera derivada, que es la velocidad, esto al cuadrado. Entonces, aquí está la energía cinética del primer elemento, o el primer momento de inercia J1 y el segundo elemento rígido de inercia J2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es definirlos en una expresión. Por lo tanto, sabemos que de todo este sistema voy a tener una energía cinética total. Energía cinética total. ¿Sí? Y esta va a ser equivalente a un medio de la J equivalente. Es decir, de estas dos J's, J1 y J2, vamos a tener una sola J equivalente. Y me dice que lo haga correspondiente a θ1. Es decir, lo haga respecto a la coordenada θ1. Entonces aquí vamos a tener θ1 al cuadrado. Por lo regular, esta coordenada va a ir definida de acuerdo a lo que nos pide el problema. Pudimos haber hecho que esto ahora estuviera en base a θ2, ¿no? Entonces, ahí podemos incluso modificarlo. ¿Okay? Muy bien, entonces, tenemos la energía cinética total. Dice que es igual a la sumatoria de las energías cinéticas de J1 y J2. Entonces aquí vamos a poner energía cinética de J1. ¿Sí? La energía cinética de J1 sabemos que es un medio de J1 por θ1 al cuadrado. Más, aquí lo tenemos, energía cinética de J2. Y esto es igual a un medio de J2 por θ2 en su derivada al cuadrado. Pues ahí está la sumatoria de energía cinética total, energía cinética de J1 más energía cinética de J2. Ahora, este elemento tiene a θ2, ¿sí? Y nosotros queremos que la expresión esté en base a la coordenada θ1. Entonces, hay que convertir esta θ2 a términos o a una expresión equivalente de acuerdo a θ1. Entonces, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que en esta primera flecha rígida, rotatoria, ¿sí?, nos dice que la velocidad a la cual gira esta primera flecha es proporcional o depende de la cantidad de dientes del engrane 1. O sea que θ1 depende de la cantidad de dientes de N1. ¿Sí? Esto para lo que es para la primera flecha rotatoria. Para la segunda flecha nos dice lo mismo. Aquí nos falta. La velocidad que tiene esta segunda flecha rígida, rotatoria, es decir, la velocidad de θ2, corresponde o es equivalente a la cantidad de dientes que tiene el engrane 2. Entonces, esto multiplicado por N2. Entonces, si nosotros igualamos estos dos elementos o estas dos velocidades, tendríamos θ1 por N1, aquí está, igual a θ1 por N1 igual a θ2 por N2. Si nosotros queremos despejar a θ1, ¿sí?, a θ2, ¿verdad? Sería θ2, ¿sí? Porque aquí tenemos a θ2. Entonces, si yo despejo a θ2, me va a quedar en términos de θ1, ¿sí?, a la velocidad angular 1. Entonces, despejamos a θ2, y esto es igual a, multiplicar, pasa dividiendo, entonces tenemos N1 entre N2 por la velocidad angular 1. ¿Sí? Entonces, a esto equivale la velocidad angular 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar esta velocidad angular 2 y vamos a sustituir esta expresión. Entonces,
Borramos aquí. Y entonces tenemos un medio de J equivalente por θ1 al cuadrado es igual a un medio de J1 por θ1, velocidad al cuadrado, que es velocidad, más un medio de J2. Y ahora sí, en vez de poner θ2, vamos a poner la expresión N1 sobre N2 por θ1 y todo esto al cuadrado. ¿Vale? Entonces seguimos. Un medio de J equivalente por θ1 con la velocidad angular de θ1 al cuadrado es igual a un medio de J1 θ1 al cuadrado más un medio de J2 y tenemos N1 entre N2 al cuadrado y θ1 en velocidad al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos a borrar esto. Vamos a definir, tengo un medio. Entonces en los tres elementos se repite. θ1 al cuadrado y θ1 en velocidad se repiten los tres elementos. Entonces los factorizamos. Tenemos un medio de J equivalente por θ1 al cuadrado es igual a, saco un medio porque se repiten los dos y θ1 también se repite, entonces también lo sacamos. Y esto en recorchetes es J1 más J2 por N1 entre N2 al cuadrado. Lo sacamos a un medio y a θ1 en velocidad al cuadrado, nos queda J1 adentro, más, sale un medio, sale en la velocidad angular 1 al cuadrado, que está, y nos queda solamente J2 por N1 entre N2 al cuadrado. Entonces, despejando a J equivalente, estos dos elementos pasan dividiendo, y aquí pues, obviamente los vamos a borrar. Entonces la J equivalente se van estos dos elementos, y nos queda que la J o la expresión de la J equivalente o el momento de inercia equivalente es igual a J1 más J2 por el producto de N1, o el cociente más bien de N1 entre N2 al cuadrado. Y esa es la expresión de lo que es el momento de inercia equivalente para este sistema. ¿Okay?